aitaren eta semearen eta Espíritu Santuaren izenean. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a al cuarto capítulo de Eclesia de Eucaristía, que es... aquí se cierra, ¿no? Bueno, se cierra, no, toda la encíclica, ¿no? Desarrolla lo que hemos llamado la eclesiología, o lo que se llama la eclesiología eucarística, es decir, la comprensión de la Iglesia desde la Eucaristía y la mutua relación entre la Eucaristía y la Iglesia y la Eucaristía. Pero sobre todo es verdad que los capítulos más densos y más centrales son el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Que hoy vamos a desarrollar, y ya el miércoles que viene terminaremos la encíclica con los dos últimos capítulos. Si el miércoles pasado profundizábamos, ¿no? entre en las cuatro, a la luz de las cuatro notas, ¿no? dogmáticas de la Iglesia, ¿no? La Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, desarrollábamos el sentido de la apostolicidad de la Eucaristía. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía y comunión eclesial, ¿no? Os he puesto esta cita del primer párrafo del punto número 34, con el que se abre este capítulo, donde el Papa dice que la Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios Trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello cuenta con la palabra y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la cual vive y se desarrolla sin cesar, y en la cual al mismo tiempo se expresa a sí misma. Bien, ahora volveremos sobre esta cita, pero aquí Juan Pablo II desarrolla en sentido eucarístico lo que se ha denominado la eclesiología de comunión. En el año 1985, a los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, y queriendo también dar una palabra sobre la recepción, ¿no? del Concilio Vaticano II en la Iglesia, y también un poco para clarificar algunas cuestiones, ¿no? que habían sido puessto en duda sobre, ¿no? Los documentos conciliares, pues él convocó un sínodo que trató precisamente sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? en la vida de la Iglesia, y un sínodo de los obispos. Ese sínodo, a diferencia de otros, no tuvo una exhortación post-sinodal, ¿no? que suele ser habitual en los papas, ¿no? Como por ejemplo el último sínodo tampoco ha tenido una exhortación, y el Papa ha dicho que no la va a haber, ¿no? Simplemente el Papa ha aprobado la carta, ¿no? que los miembros del sínodo han elaborado. Pues Juan Pablo II hizo lo mismo en el año 85, ¿no? Hubo una carta al final de los miembros del sínodo que el Papa aprobó, ¿no? Y en esa carta, en esa relación final, se dice, ¿no? que lo que dice el Papa en el primer párrafo del número 34. La Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos reconoció en la eclesiología de comunión la idea central y fundamental de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Como dijimos el primer día, cuando empezamos estas charlas sobre Eclesia y Eucaristía, hay muchas imágenes, ¿no? para expresar el misterio de la Iglesia. La Iglesia a lo largo de la historia ha usado muchas, algunas de manera preponderante, quizás la que más se ha usado y la que más peso tiene en la escritura y en la tradición es la de cuerpo de Cristo, ¿no? que lo expresa San Pablo, y así en la tradición de los padres es el más, vamos a decirlo así, y sobre todo en los medievales, pues es la más fuerte, ¿no? También
un poco menos ya en la Edad Moderna por otro tipo de razones, ¿no? Y una de las riquezas quizás de los documentos conciliares es, especialmente en Lumen Gentium, hay un párrafo, hay un número entero dedicado a las diversas imágenes de la Iglesia, ¿no? El Lumen Gentium va describiendo, recogiendo, ¿no?, muchas de las imágenes, ¿no?, que se han usado, ¿no?, para expresar el misterio de la Iglesia, ¿no? Y sobre todo habla de tres, que son la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Siempre pasa que a veces en la explicación de algunos documentos, por diversas razones que ahora no voy a entrar, ¿no?, a veces como que se pone el énfasis, ¿no?, en una de estas imágenes, oscureciendo, ¿no?, las demás, ¿no?, como minusvalorando las demás, ¿no? Es verdad que algunas se usan más que otras, ¿no? Y bueno, es verdad que la categoría de pueblo de Dios, ¿no?, se usó mucho, ¿no?, y se sigue usando, ¿no?, a veces malentendida, no entendida solo en términos sociológicos, ¿no?, y no en términos teológicos propiamente, escriturísticos y patrísticos, que es como lo usa el concilio, ¿no?, tomando la imagen del pueblo de Israel, la Iglesia como nuevo pueblo de Dios, ¿no? Bien. Entonces, es verdad que faltaba quizás una, vamos a decirlo así, una expresión o una explicación que uniera todas estas diversas imágenes, ¿no? Y el sínodo de 1985 encuentra, ¿no?, no es que lo descubra, ¿no?, profundiza en la eclesiología de comunión, en la Iglesia como misterio de comunión, esta expresión de la Iglesia, ¿no?, que ahora vamos a ver cómo tiene una vinculación directa con la Eucaristía. De hecho, como va a explicar Juan Pablo II, nosotros, uno de los nombres que la Eucaristía recibe es comunión, ¿no? Cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos recibir la comunión, y el Papa va a explicar, o sea, el peso, ¿no?, y la profundidad que tiene esa expresión. Bien. Es importante, también hay otro documento, simplemente para que lo sepáis, ¿no?, y de hecho se va a citar en algún momento. Hay una carta del año 92 que es muy buena, de la Congregación de Doctrina de la Fe, que se llama Comunionis Nocio, ¿no? La noción de comunión es sobre la noción de, o sea, qué se entiende, ¿no? Es un desarrollo doctrinal de esta noción de comunión, bueno, desde un punto de vista teológico, y también tiene mucha importancia para el derecho canónico. Bien, bueno, este es un poco el marco de este capítulo y por qué el Papa ahonda en la relación entre la Eucaristía y la comunión eclesial. Bien, ¿por qué se escoge este término? No lo acabamos de leer. El sentido de la Iglesia, ¿no?, si el fin, ¿no?, de la vida del hombre es la visión de Dios, ¿no?, es la bienaventuranza, ¿no?, pero es una bienaventuranza que se establece a través de una comunión, ¿no?, a través de la unión, ¿no?, con Dios, ¿no? Esta no es solo una realidad individual. En el designio de Dios, Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza, lo ha creado, ¿no?, pero en el hombre se da, mejor dicho, dos dimensiones, una que es personal, ¿no?, o individual, ¿no? No es lo mismo personal que individual, pero bueno, para que nos entendamos, y otra comunitaria, ¿no? Y ninguna de las dos es prescindible una de la otra, ¿no? ¿Vale? Es verdad que hay una identidad personal en cada uno de nosotros, ¿no?, aunque todos tenemos pelo, mucho o poco, ojos, boca, tenemos apariencia, compartimos la misma naturaleza humana, luego tenemos un ser personal, es decir, cada uno de nosotros tiene un alma propia, única, singular, y una identidad propia, ¿no? Aunque tú te llames y tengas los 4 primeros apellidos igual que otro, eres distinta persona, ¿no? Aunque tú seas gemelo, ¿no?, eres distinto que el otro, ¿no? Te parecerás mucho, incluso tendrás las mismas expresiones, ¿no? Es muy divertido cuando hay dos muy gemelos, la gente les confunde y a veces ellos de bromas juegan a eso, pero son personas diferentes, ¿no? Bien, pero eso
pero el hombre ha sido creado a imagen de una comunión, ¿no? Dios que es, ¿no?, comunión de personas, ¿no? Y por lo tanto el designio de Dios sobre el hombre es comunitario también, ¿no? Y ese es el sentido por el cual Dios, para salvarnos, ¿no?, nos ha dado la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia va a expresar, ¿no?, en la realidad humana y sobrenatural la comunión que el hombre está llamado a tener con la Trinidad, ¿no?, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con Dios trinitario, y al mismo tiempo la comunión entre los fieles, ¿no? Como veíamos los días pasados, hace dos charlas, como el anhelo, ¿no?, que hay de fraternidad entre los hombres se cumple en la Iglesia, ¿no?, por esta realidad de la comunión. Bien. Y precisamente en la Eucaristía, ¿no?, esto se da de manera eminente. Por eso dice el Papa que no es casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de este sublime sacramento, ¿no? Por lo tanto, aquí, cuando hablamos de comunión, hablamos de la comunión con Dios y también de la comunión entre nosotros. Es el doble sentido, ¿no? Y luego, en términos sacramentales, de la comunión eucarística. Bien. El Papa cita a un autor muy recomendable, Nicolás Cavasilas, que no sé si os suena o no, pero es discípulo de un gran teólogo ortodoxo que se llama Gregorio Palamas, que es... las comparaciones siempre son odiosas, pero para la Iglesia ortodoxa es como para nosotros Santo Tomás de Aquino. Esto es muy, muy discutible, pero es verdad que ellos siempre lo usan frente a Santo Tomás, ¿no? Porque es verdad que es uno de los grandes teólogos, ¿no?, de la Iglesia después de la separación, ¿no?, del gran cisma de Oriente, ¿no? Y Nicolás Cavasilas tiene varias obras, tiene una muy buena, que está editada en español en la editorial Rialp, que se llama La vida en Cristo, donde precisamente él habla de la vida cristiana, ¿no?, desde el punto de vista de sobre todo él desarrolla los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía, pero especialmente la comunión, ¿no? Entonces el Papa tiene esta cita, ¿no?, de Nicolás Cavasilas, ¿no?, que también hay que decir que aunque Gregorio Palamas y Nicolás Cavasilas, los dos son santos en la Iglesia ortodoxa, pero también en algunas de las iglesias orientales, ¿no? Esto ocurre mucho con las iglesias orientales que están en comunión, o sea, que son católicas, ¿no?, que algunos de los santos que veneran los ortodoxos, ellos, ¿no?, canonizados posteriormente al cisma, ellos también los veneran, y en ese sentido la Iglesia católica también lo hace, ¿no? Bien. Bueno, pues tiene esta cita cuando él dice que en la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes, y en ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta, ¿no? Esta es una cita a mi juicio, muy bien traída, porque lo que viene a resumir lo que el Papa quiere expresar, ¿no? O sea, lo que ocurre en la comunión respecto de los demás sacramentos, ¿no? Y aunque esto Nicolás Cavasilas no lo dice, ¿no?, yo creo que se deduce del contexto, ¿no?, respecto al resto, ¿no?, de las realidades, ¿no?, que nos llevan a nosotros, ¿no?, a la unión con Dios, porque en ella se contiene la fe, la esperanza y la caridad. Por aquí, ¿no?, en ella se culmina todo deseo humano, todo deseo de comunión, y por aquí llegamos a Dios, comunión con Dios, nuestra hacia Él, y Dios se une a nosotros en una unión más perfecta. Bien. Por eso, dice, es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico, y aquí el Papa habla de la comunión espiritual, ¿no? Dice el Papa, felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por santos maestros de vida espiritual, ¿no? Y cita a Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección: cuando no comulgáredes y oyeredes misa,
podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, que es mucho lo que se imprime el amor ansí de este Señor. Bien, la comunión espiritual no sustituye, ¿no?, la comunión eucarística, pero sí la prepara y la prolonga, ¿no? Y es una práctica, bueno, que tiene una cierta tradición en la vida de la Iglesia y que ¿no?, nos hace crecer en el anhelo y en el deseo y en el fruto, ¿no?, de la comunión, de la unión eucarística que hemos recibido, ¿no? Bien, y por eso a veces también es recomendable promoverla, ¿no?, para que nosotros tengamos pues más hambre, ¿no?, del Señor en la Eucaristía. Bien, ahora el Papa, en los números 36 al 39, va a hablar de las dos grandes dimensiones de la comunión. Hemos hablado que la comunión tiene un doble sentido, nos une con Dios y entre nosotros, es decir, tiene una dimensión vertical, vamos a decirlo así, que es nuestra comunión con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una dimensión horizontal, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Todos los que estamos aquí vivimos en comunión, ¿no? Bien, la cuestión es ¿cómo? ¿Y por qué? Y es de lo que va a hablar el Papa en estos textos, porque esta es una expresión que a veces se usa en sentido impropio, ¿no? A veces llamamos que hay que estar en comunión entre nosotros por razones que no digo que no sean importantes, ¿no?, pero que no tienen nada que ver con la comunión, ¿eh? O mejor dicho, no tienen nada que ver, no, que no son el objeto, los elementos propios de la comunión, ¿no? Bien, entonces el Papa va a hablar de las dos dimensiones de la comunión. Hay una dimensión que es interna, vamos a decirlo así, o mejor dicho, invisible. El Papa sobre todo va a hablar de la gracia santificante y de la fe, la esperanza y la caridad y de los sacramentos, especialmente se va a tener en la Eucaristía y la penitencia, pero luego también hay una dimensión visible de la comunión, que tiene tres elementos, que son la profesión de la fe verdadera, los sacramentos y la sujeción a la misma autoridad o gobierno eclesiástico, ¿no? Entonces, no hay hay una distinción entre los elementos invisibles y visibles, pero no puede haber una separación, ¿no? ¿Vale? Y para que haya una comunión plena tienen que darse todos estos elementos, ¿eh? Bien, y es lo que vamos ahora a desarrollar. Bien, la comunión, dice el Papa, invisible en el número 36, perdón, en el número 35 voy a empezar. Dice que la celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la comunión que la presume previamente para consolidarla y llevarla a la perfección. Bien, voy a explicar esta frase que dicha así parece simplemente una introducción, pero ella tiene un motivo por el cual es la... Bueno, a mi juicio tiene un motivo, porque yo ya os he dicho varias veces que no soy el intérprete autorizado de Juan Pablo II, sino el que os está explicando esto, ¿no? Pero sí me parece que esto que voy a decir se ajusta, al menos no violenta el texto, porque luego va a volver, ¿no?, al hablar del ecumenismo en este punto, ¿no? Es verdad, como ya hemos dicho, que la Eucaristía, ¿no?, y la celebración de la Eucaristía, precisamente, ¿no?, porque expresa la comunión de la Iglesia y la realiza, las dos cosas, la expresa, como ahora vamos a ver, y la realiza, ¿no? Porque en cuanto a participación en la caridad de Cristo y en la caridad que es Dios, se puede siempre profundizar en ella, es un punto de plenitud, no un punto de partida. ¿Y por qué dice esto el Papa? Porque a veces se ha propuesto, por ejemplo, en el camino ecuménico, ¿no?, que al menos con aquellas iglesias separadas, ¿no?, de la Iglesia Católica que les faltan algunos de estos elementos de comunión, para avanzar en el camino de la comunión, puesto que la comunión eucarística, ¿no?, y la celebración eucarística, ¿no?, realiza la comunión, pues sería una manera, ¿no? Voy a usar una expresión que es
para andar por casa, y soy consciente de ello, es como vamos a poner en marcha el mecanismo para que nos lleve a la comunión, ¿no? Entonces, claro, el Papa dice, no, cuidado. La celebración de la Eucaristía no es un punto de partida, sino que tiene que ser, o sea, tiene que haber unos presupuestos previos que puedan dar lugar a una Eucaristía plena. Bien. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero si yo no tengo la misma fe que aunque la otra iglesia tenga la sucesión apostólica, ¿no? Pero algunos de los elementos de la fe no los confiesan, ¿no? Pues yo no puedo celebrar con ellos la Eucaristía porque les faltan algunos de los elementos de la fe, ¿no? O del gobierno eclesiástico, ¿no? No es porque su Eucaristía no sea válida, que lo es, sino porque nos faltan algunos elementos que son intrínsecos a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Bien. Entonces dice, el sacramento expresa este vínculo de comunión, ¿no? Es decir, la comunión se expresa en la Eucaristía en todos sus elementos. Por eso nosotros en la Eucaristía rezamos el credo, por eso todos los demás sacramentos fluyen hacia la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía se nombra al Papa y al Obispo. Luego esto lo va a explicar Juan Pablo II de una manera más detenida. Por eso, ¿no?, los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía desarrolla la gracia y aumenta la gracia santificante y la fe, la esperanza y la caridad. Bien. Por eso hay una relación intrínseca entre la penitencia y la Eucaristía, en cuanto que la penitencia es el sacramento que nos devuelve, ¿no?, la gracia santificante cuando la hemos perdido por el pecado mortal, ¿no?, y perdona los pecados veniales, ¿no?, cuando los confesamos. Bien. Entonces, dice, el sacramento expresa este vínculo, sea en la dimensión invisible, que en Cristo y por la acción del Espíritu Santo nos une al Padre y entre nosotros, sea en la dimensión visible, que implica la comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico. Bien. Por lo tanto, la dimensión invisible es comunión con Dios y entre nosotros a través de la gracia. Y la comunión visible tiene estos tres elementos. Y dice el Papa, la íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión eclesial es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación, ¿no? Y cita la carta que os decía antes, Comuniones Nocio. Solo, ¿no?, que a su vez cita el Concilio Vaticano II, ¿no? Solo en este contexto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera participación en la misma. Por tanto, resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre en la comunión y concretamente en la integridad de todos sus vínculos. Bien. Bien, este es un poco el marco de lo que va a explicar a continuación. El Papa va a comenzar a desarrollar la primera de estas dos dimensiones, que es la comunión invisible. Bien, es decir, nosotros en la Iglesia, ¿no?, por entrar en el misterio de la Iglesia y fruto de los sacramentos y especialmente fruto de la Eucaristía, nosotros estamos unidos con la Trinidad y entre nosotros. Y esto lo expresa también la celebración eucarística. Y lo desarrolla y lo aumenta la comunión eucarística. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Cuando el sacerdote, ¿no?, en misa nos llama hermanos, no es porque sí, ¿no? O sea, no es porque podría usar amigos, que lo usa Jesús, ¿no?, colegas, ¿no?, que no lo usa Jesús, pero bueno, sería impropio, pero, ¿no?, podría decir vosotros, ¿no?, o ustedes, si viviera en América, ¿no?, en América de habla hispana, porque usan el ustedes, o incluso en algunos sitios el vos, ¿no? Pero ¿por qué usa hermanos? Porque es lo que se está expresando. O sea, la fraternidad cristiana es sacramental, ¿no? No somos hermanos
porque somos hijos del mismo padre y de la misma madre según la carne, pero lo somos porque, ¿no?, tenemos como madre a la Iglesia y como padre a Dios, que nos ha constituido en su Hijo Jesucristo, ¿no?, el Hijo único de Dios, verdaderos hermanos, ¿no? Un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Por qué nos damos la paz? ¿No? En misa, ¿no? Por si no nos hemos saludado antes de la iglesia, antes de entrar en la iglesia, ¿no? Además, en el rito romano esto es singular, porque en las demás tradiciones litúrgicas, además esto es unánime, ¿no?, en las demás tradiciones litúrgicas, menos en el rito romano, que es específico, ¿no? En las demás tradiciones litúrgicas el rito de la paz se da antes del ofertorio, en el rito romano antes de la comunión, ¿no? Los dos tienen el mismo significado realmente, ¿no?, pero son en dos momentos esenciales donde se va a empezar a realizar el sacrificio eucarístico, donde el sacrificio eucarístico se va a consumir, ¿no?, que es en la comunión. ¿Por qué nos damos la paz? Porque tiene que haber comunión entre nosotros para que la comunión con Cristo, y por lo tanto por Él y en Él con la Trinidad, sea plena y sea verdadera, ¿no? Porque Jesús ha dicho, ¿no?, sí, ¿no?, antes de llevar tu ofrenda al altar, ¿no?, reconcíliate con tu hermano si estás peleado, ¿no? Bien. Por eso todas las oraciones, tercer ejemplo de la celebración eucarística, son trinitarias. Todas. Si os fijáis bien, este es un ejercicio, ¿no? O sea, es verdad que es verdad que el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio insondable, ¿no? Pero creo que para cualquier fiel cristiano la manera, me parece más acertada, ¿no?, de adentrarse en el misterio de la Santísima Trinidad, aparte de la oración, ¿no?, es, bueno, la Eucaristía, la oración por excelencia, ¿no?, creo que es adentrarse en el modo como la Iglesia ora en la liturgia, ¿no? Esto es una opinión mía, pero creo que es muy pedagógica. Si tú te fijas en las oraciones en la misa, te darás cuenta que todas las oraciones tienen una estructura trinitaria, ¿no? Siempre van dirigidas al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, ¿no? Y hay algunas oraciones que van dirigidas específicamente al Hijo, pero siempre las oraciones que van dirigidas al Hijo tienen como coletilla, ¿no?, al Padre y al Espíritu, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Porque en la celebración eucarística se expresa nuestra comunión con Dios. Bien. Y cómo es la estructura de la oración cristiana. Bien. Dicho esta salvedad o esta introducción, ¿no?, dice que la comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento, presupone la vida de la gracia, por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina, así como la práctica de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Por eso, esto no lo dice el Papa aquí, pero me parece que es para entender el sentido de las cosas. Uno, para participar de la Eucaristía, ¿no?, en su sentido pleno, necesita estar bautizado. Y para recibir la comunión necesita estar bautizado, al menos bautizado, ¿no? Bien. Por eso, os acordaréis, ¿no?, hoy en día, después de la reforma litúrgica, se llama liturgia de la palabra, bueno, ritos introductorios y liturgia de la palabra, ¿no? Pero, y esto también es así en otras tradiciones litúrgicas, tradicionalmente en la Iglesia la primera parte de la misa se ha llamado la liturgia o la misa de los catecúmenos, ¿no? ¿Por qué? Porque los catecúmenos, y es así hoy en día también, o debería serlo, aunque en muchos sitios cuando hay catecúmenos no se hace, pero está en el RICA, en el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, está previsto que cuando haya catecúmenos asistan a la primera parte de la misa hasta la profesión del credo, que es el momento de la instrucción, ¿no?, de la entrega, de la catequesis de la palabra de Dios, ¿no?, y cuando termina ese momento salen de la Iglesia, ¿no? No porque no sean bienvenidos, ¿no? sino porque todavía no pueden participar plenamente en la celebración eucarística, ¿no? Este es el sentido que tiene, ¿no? Por eso el Papa dice, es verdad que el estatus del catecúmeno en la Iglesia es un estatus singular, ¿no? Porque, ¿no?, la Iglesia reconoce en ellos, esto es un tema muy difícil, lo que voy a decir ahora, porque no hay una aclaración magisterial, ¿no?,
pero reconocen una cierta fe, porque nadie sin fe puede creer en Jesucristo, y ellos ya han hecho una primera profesión de fe, al menos han pedido los sacramentos, y para eso hace falta fe, ¿no? Pero todavía no han recibido una fe plena, ¿no? Por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana, y no pueden participar plenamente de la Eucaristía. Bien, ¿cómo será esto? Pues Dios lo sabe. Pero es así. Entonces, pero por ejemplo, los catecúmenos sí pueden tener un entierro cristiano, ¿no? Y tienen una serie de, bueno, obligaciones y derechos en la Iglesia. Bien, entonces, la comunión invisible presupone, aunque es por su naturaleza una vida de crecimiento, la vida de la gracia es una vida de crecimiento, pero sí presupone que ya participamos de la naturaleza divina, que ya tenemos gracia en nosotros, así como la práctica de la fe, la esperanza y la caridad. De este modo, solo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y añade el Papa, no basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo en el seno de la Iglesia con el cuerpo y con el corazón. Es decir, hace falta, por decirlo con palabras de San Pablo, la fe que actúa por la caridad. Y el Papa va a explicar ahora qué quiere decir con esto que acaba de afirmar. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral, bien preciso del cristiano que quiere participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo apóstol llama la atención sobre este deber con la advertencia. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. San Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia, exhortaba a los fieles. También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. Homilía sobre Isaías. Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Deseo, por tanto, reiterar que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol Pablo al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno es consciente de pecado mortal. Bien, es decir, aquí el Papa lo que quiere señalar es, cuando dice no basta la fe, aquí sí está hablando de la condición de los que ya estamos bautizados y vivimos en la comunión de la Iglesia, pero tenemos el deber moral de custodiar y acrecentar la caridad. Por lo tanto, ya desde el apóstol San Pablo, ¿no? el contexto de esta cita, que también la va a citar más adelante en otro pasaje, el Papa es cuando en la celebración de la Eucaristía en la Comunidad de Corinto se da un pecado mortal, una falta de caridad. Y de hecho algunos llegan a la cena del Señor, ¿no? Pues comidos y bastante bien bebidos debían de llegar, ¿no? Y no compartían sus bienes y despreciaban a aquellos que no los tenían y por lo tanto atentaban gravemente contra el prójimo, ¿no? San Pablo hace una doble advertencia. Primero, que les dice que eso contradice lo que están celebrando, y segundo, habla de esa expresión famosa de San Pablo, ¿no? Del que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación, ¿no? Y ese es el sentido de la expresión de San Juan Crisóstomo. Bien. Y por lo tanto, el sentido de la enseñanza de la Iglesia de que uno no puede recibir la comunión si no tiene la gracia santificante, ¿no? Que eso es lo que ocurre cuando uno ha cometido un pecado mortal, ¿no? Bien, por eso el Papa va a señalar ahora dos cuestiones que están vinculadas. Es la relación que hay, por lo tanto, entre la Eucaristía y penitencia,
y la necesidad de la gracia santificante para la recepción de la comunión. Bien, dice, la Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Corintio. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. El Papa recuerda ahora, es verdad, ¿no?, que el juicio sobre el estado de gracia obviamente corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. Es decir, el sacerdote cuando está dando, voy a decir una tontería, pero es cuando yo doy la comunión no tengo un radar, ¿no?, que dice ese está en estado de gracia, ese no, yo qué sé, ¿no? O sea, todos somos mayores y tenemos que tener la conciencia suficientemente formada, ¿no? Y para eso se preparan los niños en primera comunión y se les explica el sacramento de la confesión y se confiesan, ¿no?, para saber tener los primeros rudimentos, al menos en los niños, que se presupone que tienen que crecer en los adultos, ¿no?, sobre su estado de conciencia. Pero es verdad que si hay comportamientos externos graves que abierta y establemente contrarios a la norma moral, que la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente, ¿no? A esta situación se manifiesta indisposición moral, se refiere la norma del Código de Derecho Canónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Bien, entonces aquí el Papa recuerda una cosa muy importante, que es verdad, ¿no?, que para cometer un pecado mortal, ¿no?, hace faltan tres cosas, ¿no? Esto es lo que dice el Papa, ¿no?, pero es el trasfondo lo que dice, ¿no?, que es, ¿no?, plena advertencia del hecho que se está cometiendo, ¿no?, advertencia de que aquella acción es pecaminosa, ¿no?, perfecto consentimiento, ¿no?, un consentimiento, ¿no?, suficiente para que sea un acto libre, ¿no?, y la materia sea grave. Bien, el acto sea objetivamente grave. Bien, y la gravedad la marcan los mandamientos, ¿no?, tal como la Iglesia los enseña y la gravedad que contienen. Bien, ahora bien, si falta uno de estos elementos en la conciencia del fiel, uno no se le imputa un pecado grave, aunque la acción sea mala y no sea buena, ¿no? Ahora bien, algunas personas dicen, bueno, pues como esa persona no tiene conciencia de pecado grave, pues vamos a dejarla así y que siga comulgando. Claro, eso es hacerle a la persona un daño grave. Porque todo hombre, ¿no?, como también recordará el Concilio Vaticano II, ¿no?, en el decreto sobre la libertad religiosa, tiene obligación grave de conocer la verdad. Y la primera obligación nuestra hacia Dios es saber cómo es nuestra relación con Dios. Claro, yo no puedo decir, bueno, no, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Siempre se suele poner en este caso el ejemplo de los divorciados vueltos a casar, ¿no?, que también entra en este caso, pero hay otros casos, ¿no? Voy a poner otro caso, ¿no? O sea, yo me dedico al tráfico de drogas para dar de comer a mi familia, ¿no? Porque, ¿no? Claro, bueno, como esto en mi pueblo es costumbre y somos ya 4 generaciones que nos dedicamos a esto, ¿no?, pues yo me dedico y no tengo ningún problema de conciencia, porque nunca ningún cura nos ha dicho que esto está malo. De hecho, pues los curas han venido a nuestra casa a comer y se han llevado un sobre de dinero, ¿no? Bueno, estoy poniendo un poco caricatura de las películas de la mafia, ¿no? Pero bueno, esto pasa, esto pasa. De hecho, por ejemplo, en Italia los obispos se tuvieron que poner muy serios y incluso los papas se han puesto muy serios con la mafia por este asunto precisamente, ¿no? Y bueno, pero no, como no tiene conciencia de que está haciendo nada grave, ¿no? Hombre, tampoco tiene conciencia de que está arreglando ruedas de coches, pero, ¿no? Bien, entonces claro, pero eso no es suficiente. Porque una cosa es que esa acción a ti no te sea imputable. Y otra cosa es que la vida moral cristiana no es no hacer el mal, es crecer en el bien y crecer en la comunión con Dios. Y tú haciendo eso jamás vas a poder crecer en el bien, ¿no?
Entonces, hombre, tú vives una situación objetiva, externa. O sea, todo el mundo sabe a lo que te dedicas, ¿no? Claro, yo no sé cuando una persona viene a comulgar si yo no sé si cuando una persona viene a comulgar, ¿no?, odia a su marido, por ejemplo, ¿no? Bueno, si odias a tu marido no debes comulgar, ¿no? Te tienes que reconciliar con él. Pero yo no lo sé, ¿no? Y es verdad que eso es un hecho que probablemente igual solo lo lleva en su corazón y nadie lo nota. Igual su marido sí, pero nadie más, ¿no? Vale. No se sabe. Pero hay otras cosas que sí se saben, ¿no? Y tienen también una dimensión, porque la Eucaristía y nuestra vida tiene una cierta dimensión pública, ¿no? Pues hay que cuidar, ¿no? Porque también puede suponer un escándalo para otros, ¿no? Bien, este es un poco el contexto, ¿no? Y el sentido que tiene, ¿no? Porque precisamente esta dimensión invisible de la Eucaristía es esencial para que la Eucaristía dé el fruto en nosotros, ¿no?, que la Eucaristía supone, ¿no? Bien, vamos ahora a los elementos visibles de la comunión, que les va a dedicar 2 puntos el Papa, ¿no? Como hemos dicho, estos elementos visibles son la profesión de la fe íntegra, los 7 sacramentos y la sujeción al romano, a la estructura visible, ¿no?, de la Iglesia por medio de sus gobernantes, de los apóstoles y sus sucesores, que son el Papa y los obispos, ¿no? Bien. Entonces, esta es una comunión visible porque se ve, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un credo en el que nos reconocemos, ¿no?, que se llama símbolo precisamente por esto, ¿no? El credo se llama símbolo de la fe porque en griego, ¿no?, el símbolon era un instrumento para certificar un envío, ¿no?, o una comunicación de un pacto, de un correo, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando una persona quería llevar una noticia a otra, tenía una parte de un sello, ¿no?, que estaba cortado, y para verificar que el otro, ¿no?, era el receptor, tenía el otro la otra parte del símbolo, ¿no?, y los unían, ¿no?, y así se reconocían, ¿no?, como formando parte del mismo mensaje, ¿no? Bien. Lo contrario de la palabra símbolon es diabolon, ¿no? De ahí viene la palabra diablo, ¿no?, el que divide. Símbolo es lo que une, diablo es lo que, ¿no? Entonces, la Iglesia, para hablar del credo, usa esta expresión, es el símbolon, el símbolo de la fe. No se dice símbolo de la fe en el sentido de que es simbólico, ¿no?, en el sentido de que nosotros habitualmente usamos esa expresión, sino como vínculo de comunión. Vale. Entonces, este es el primer signo visible. El segundo es la celebración válida de los 7 sacramentos, ¿no?, y la sujeción al mismo gobierno eclesiástico, es decir, que uno está en comunión con el Papa y con su obispo, ¿no?, en vínculo, es decir, que uno acepta en los límites que el Papa tiene y los obispos tienen la autoridad para lo que tiene, ¿no? O sea, la autoridad del Papa y de los obispos no es ilimitada, es para la misión que tienen, ¿no? O sea, yo, por decirlo así, el Papa no escribe encíclicas sobre cómo cocinar, ¿no?, o cómo hacer la cama, ¿no? Digo, no, el Papa Dios no le ha dado la autoridad para eso, ¿no?, ni el obispo tampoco, sino para guiar a la Iglesia en la misión, ¿no?, que la Iglesia tiene y llevar a los fieles a la evangelización y a la fe, ¿no? Bien. Entonces, la Eucaristía, si es la suprema manifestación sacramental de la comunión en la Iglesia, exige que se celebre en un contexto donde estos vínculos sean íntegros, donde uno pueda reconocer en esta celebración, ¿no?, incluso de manera externa, la comunión, ¿no? Pongo un ejemplo de lo que quiere decir aquí el Papa, ¿no? Cuando uno va a una iglesia ortodoxa o una iglesia católica oriental, ambas de rito bizantino, probablemente le va a sonar todo a la misma música, porque la liturgia que celebran es prácticamente igual. Pero va a haber un momento donde va a haber, ¿no?, en lo que se llaman los dípticos, que luego lo explicaré, donde en un caso van a nombrar al Papa y en otro caso no.
Ese hecho es suficiente para darse cuenta que no hay una integridad de estos vínculos. No es que no rezan al Papa porque se les ha olvidado ese día, sino porque no reconocen la autoridad que el Papa tiene dentro de la Iglesia, ¿no? No es que digan que no es un obispo, ni siquiera que no es un obispo con una cierta relevancia, pero no lo reconocen, ¿no? Bien, cosa que sí hacemos los católicos, ¿no? Bien. Entonces, ahora el Papa hablará de esto y explicará el sentido que tiene, ¿no? Entonces, claro, para esto requiere que los lazos de la comunión de los sacramentos sean reales, especialmente en el bautismo y el orden sacerdotal, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con las comunidades protestantes, ¿no? El bautismo de los protestantes, cuando se hace de manera trinitaria, ¿no? Y con agua, la Iglesia reconoce su validez, pero no tienen orden sacerdotal, ¿no? Ni siquiera la Iglesia anglicana, que es la que externamente, ¿no?, pueda tener, ¿no?, cosas muy parecidas a la Iglesia católica, no tienen orden sacerdotal, ¿no? Entonces, no se puede dar la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de la fe sobre el misterio eucarístico. Esto es muy importante. La Iglesia no le puede dar la comunión a una persona no bautizada, ¿no? No le puede dar la comunión a un musulmán. No le puede dar no. Y si sabe que es musulmán y todo el mundo sabe que es musulmán, no le puede dar la comunión. Puede ser que un musulmán se te ponga en la fila y tú no sepas que es musulmán. Pero tú no le puedes dar una comunión a un musulmán, a un judío, a un no bautizado, ¿no? No porque les desprecies. Esto no tiene nada que ver, sino porque no están bautizados, ¿no? O rechace la verdad íntegra de la fe sobre el misterio eucarístico. ¿Y por qué dice el Papa estos dos límites? Porque luego va a explicar más adelante, ¿no? Y espero que nos dé tiempo, porque hoy me estoy extendiendo un poco porque este es un tema complejo y que requiere una cierta explicación, y si no, sin problema lo terminaremos el miércoles que viene, porque en algunos casos la Iglesia sí permite dar la comunión a bautizados de otras iglesias que no están en comunión con Roma o que son comunidades cristianas. Luego explicaremos en qué casos. Bien. Por eso Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad, y el sacramento de su cuerpo y de su sangre no permite ficciones, ¿no? Entonces el Papa va a explicar por qué es necesario y cuál es el sentido que nosotros nombremos al obispo y al Papa en la misa, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, O sea, no es una cuestión simplemente de recordatorio, ¿no? Sino que tiene un sentido sacramental, y tiene que ver con esta dimensión apostólica de la que hablábamos el otro día de la Eucaristía y de la misión que tiene el Papa y los obispos como garantes de la comunión eclesial. Bien. Normalmente en la tradición latina al Papa y al obispo se les nombra en la oración más importante, ¿no?, que se llama el canon o la plegaria eucarística, ¿no? En otros ritos, yo conozco solo dos más, que son el rito hispano-mozárabe, ¿no?, y el rito bizantino, no se hacen dentro de la plegaria eucarística, sino que se hacen fuera en una cosa que se llaman los dípticos, ¿no? Los dípticos es cuando se empieza a nombrar a un montón de santos, ¿no?, que en el canon romano están dentro de la plegaria eucarística. En un momento estuvieron fuera y luego se añadieron dentro, ¿no? Por eso se nombra a tantos santos, ¿no? Y siempre son los mismos. Lo mismo pasa en el rito mozárabe, es cuando se han presentado el pan y el vino en el altar y luego se empieza a nombrar, ¿no? Y ahí se nombra al Papa, se dice además, se nombra así, al Papa de Roma, y se dice el nombre, y al obispo, ¿no? Y es algo muy similar en el rito bizantino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Dice, sería, si el obispo es el principio visible y el fundamento de la unidad de su iglesia particular,
y el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, la comunión con ellos, dice el Papa, es una exigencia intrínseca de la celebración del sacrificio eucarístico. O sea, yo sé que la celebración que estoy celebrando es católica porque nombro al Papa y al obispo. ¿Vale? Y cita a San Ignacio de Antioquía. Se considere segura la Eucaristía que se realiza bajo el obispo o quien él haya encargado. Claro, para nosotros esto nos suele sonar un poco, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, quién es católico, ¿no? Pero fijaros lo que le pasó a un amigo mío. Un amigo mío estuvo en Inglaterra y fue a una iglesia porque ponía Catholic Church, ¿no?, iglesia católica. Se metió aquello, ¿no? Y bueno, más o menos le sonaba todo parecido, pero hubo alguna cosa que no le cuadró y al final, y era una iglesia anglicana. O sea, el término católico lo usan también algunas iglesias, ¿no?, o algunas confesiones cristianas, ¿no? Por ejemplo, los ortodoxos dicen de sí mismos que son católicos, porque ellos profesan las 4 notas del Concilio de Calcedonia sobre la Iglesia, ¿no? Una santa, católica y apostólica, ¿no? Pero no, y ellos dicen, no, la Iglesia católica es la Iglesia ortodoxa. Pues vosotros los católicos sois unos herejes, ¿no? Eso es claro, por eso ellos se llaman a sí mismos ortodoxos, ¿no? Bien, entonces claro, San Ignacio de Antioquía dice, escribiendo a los esminotas, tú cuando vas en Eucaristía, porque los herejes también seguían celebrando la Eucaristía, ¿tú cómo sabes que esta es la gran iglesia, ¿no? Ese es el término que usaban en aquel momento, o es un grupo aparte, ¿no? Porque no nombran al obispo, porque tienen otro obispo, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en tiempos de San Ambrosio de Milán, en la ciudad había un obispo arriano, en Milán, ¿no? Y de hecho a San Ambrosio le eligen obispo porque el pueblo no quiere que nombren a un obispo arriano, el emperador, ¿no? Y le eligen a él, que no era, que era, en su caso además, no estaba ni bautizado, era catecúmeno. A San Ambrosio le bautizaron, le ordenaron presbítero y obispo todo en una semana, ¿no? Así, pum, pasó de gobernador de Milán a obispo, y bendito sea Dios, ¿no? Porque fue un grandísimo obispo y padre de la Iglesia, ¿no? Pero es decir, puede darse, ¿no?, que en un mismo lugar haya 2 obispos. Claro, hoy en día nosotros todos tenemos Wikipedia, ¿no?, Internet, leemos el periódico y el Papa sale en la tele y todo el mundo sabe, ¿no?, en Kuala Lumpur, ¿no? Pero claro, vosotros fijaros, tened la conciencia de que en la Iglesia Católica, salvo las personas que vivían en Italia y alguna vez iban a Roma, nadie jamás en su vida había visto al Papa. Sabían el nombre porque lo oían en misa, pero nada más. Y había personas incluso que se pasaban la vida sin conocer a su obispo, por diversas razones, ¿no? Pero ellos, ¿cómo sabían que esa Eucaristía era católica? Porque se le nombraba al obispo. Bien, este es el sentido que tiene. Bien. El Papa dice, ¿no?, habla de la Eucaristía como escuela de comunión, ¿no? Y habla de la importancia, ¿no?, de la Eucaristía, ¿no?, que nos introduce a la comunión con Dios, a la comunión entre nosotros, la conciencia de pertenecer a Cristo. El Papa va a hablar de la importancia de la misa dominical, como centro de renovación, ¿no?, de la vida cristiana. A mi juicio este punto es muy importante porque es verdad que yo sé perfectamente, ¿no?, que ir a misa los domingos no es la única cosa importante de la vida cristiana, pero la experiencia te va enseñando que cuando una persona deja de ir a misa los domingos, su ruptura ya es plena, ¿no? Pero no, cuidado, no solo con la Iglesia, sino incluso también con Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente la Eucaristía te vincula a Cristo resucitado, ¿no? Bien. Entonces, evidentemente esto
es un vínculo primero, y por eso el Papa va a hablar del sentido de profundizar en el modo de celebrar la misa, ¿no? Con una participación frecuente, dice el Papa, fructuosa y fiel, ¿no? Es decir, con las condiciones objetivas para recibir la Eucaristía, ¿no? Y el Papa, y en esto, bueno, si me va a dar tiempo, ¿no? Voy a explicar la cuestión ecuménica, ¿no? El Papa comienza en los últimos puntos, del 43 al 46, explicando, ¿no? La importancia, ¿no? que ha tenido el compromiso ecuménico, sobre todo en el último siglo, ¿no? Habla el Papa como un don especial de Dios, de despertar en la conciencia de los católicos y de los cristianos de otras confesiones el deseo, ¿no? de cumplir la voluntad de Dios, de vivir y de la unidad, ¿no? de restaurar la unidad que el pecado de los hombres pues ha dividido, ¿no? Pero el Papa enmarca, a mi juicio, muy bien el sentido del verdadero ecumenismo, especialmente lo relaciona con la Eucaristía, ¿no? Dice, la aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la Eucaristía. Dice que es el supremo sacramento de la unidad del pueblo de Dios al ser su expresión apropiada y su fuente insuperable, ¿no? Claro, entonces, precisamente porque esto es así, la Eucaristía va a exigir la integridad de los vínculos de la comunión y de la concelebración eucarística, ¿eh? Precisamente porque esto es así, no se pueden dar atajos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Algunos han propuesto, incluso lo han hecho, y la Iglesia ha tenido que intervenir, de hacer celebraciones, ¿no? Interecuménicas de la Eucaristía, ¿no? Donde, ¿no? un sacerdote y un pastor protestante, entre comillas, concelebran juntos. Eso está absolutamente prohibido por la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? No porque no sean gente de buena intención, sino porque es que no tienen la misma fe. No tienen la misma fe. De la misma manera, yo no puedo concelebrar con un ortodoxo, aunque profesemos sustancialmente la misma fe, él sea verdadero sacerdote y él reconozca en mí el sacerdocio como válido, ¿no? No todos los ortodoxos lo reconocen, pero la mayoría sí, ¿no? Claro, porque nos faltan algunos elementos esenciales de la comunión. No solo en el caso de los ortodoxos, no solo la vinculación jerárquica con el Papa, ¿no? que también, sino fruto de que la separación se dio, a finales del primer milenio, a principios del segundo, luego, claro, esa división ha hecho que el desarrollo doctrinal, algunas cuestiones, ¿no? nos estemos un poco más distanciados en algunas verdades de fe que la Iglesia Católica profesa y que considera esenciales, ¿no? Bien. Entonces, el Papa sí recuerda que, aunque no podamos comulgar, sí podemos fomentar en nosotros el ardiente deseo, ¿no? de celebrar juntos la única Eucaristía del Señor, ¿no? Y dice el Papa una cosa muy bonita, este deseo es ya una alabanza común, una misma imploración. Juntos nos dirigimos al Padre y lo hacemos cada vez más con un mismo corazón, ¿no? Esto, por ejemplo, se vive, hay personas que lo viven de una manera muy singular, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en las personas, los matrimonios que están casados, que cada uno de los dos pertenece, uno de ellos es católico y el otro no, ¿no? Entonces, claro, ellos no pueden, ¿no? De manera habitual, ¿no? comulgar juntos, ¿no? Y de hecho, solo en una serie de circunstancias podrían hacerlo, que las voy a explicar ahora, ¿no? Pero no de manera habitual, ¿no? Y de hecho, para que se puedan casar en la Iglesia Católica exige, ¿no? a la parte que no sea católica, que debe respetar la vida católica de su esposo y que sus futuros hijos sean bautizados en la Iglesia Católica, ¿no? Es un deseo sine qua non para hacerlo, ¿no? Luego, es verdad que otras confesiones cristianas ponen al católico otro tipo de condiciones, algunas un poco más duras que las que acabo de decir, ¿no?
Bien, pero ellos pueden vivir este ardiente deseo, ¿no?, de celebrar juntos, ¿no? Por supuesto, rezan juntos, educan en la fe juntos, ¿no? Pero faltan algunos de los vínculos, ¿no? Entonces, sí puede darse circunstancias especiales en las que la Iglesia Católica, ¿no?, admite a la recepción de los sacramentos a algunos cristianos, o a los cristianos tanto de las iglesias orientales especialmente, ¿no?, que no están en comunión con Roma, como también de algunos protestantes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? El Papa lo explica un poco más detenidamente, pero yo voy a hacer un poco el resumen, ¿no? Primero, el Papa solo habla de 3 sacramentos, que son la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. Bueno, yo he hablado también del matrimonio, pero el matrimonio va por otro lado, porque el matrimonio es una realidad no solo sacramental, sino también natural. Bien, pero son estos 3 sacramentos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de circunstancias en las que el fiel católico o el fiel oriental no tiene un acceso habitual a su propio pastor, ¿no?, o su propio sacerdote, ¿no? Yo recuerdo, yo he estado muchos años en Madrid, ¿no?, en la diócesis de Alcalá de Henares, y ahí, debido a la inmigración, hay bastantes ortodoxos, ¿no? Entonces, a veces, a mí como párroco me pasó más de una vez, ¿no?, que venían ortodoxos a bautizar a mi parroquia, porque se habían enfadado con su párroco ortodoxo, por una serie de razones, ¿no?, que no voy a explicar aquí ahora, ¿no?, por no dejarle mal al pobre párroco ortodoxo, primero porque nunca hablé yo con el párroco ortodoxo de esto, porque no me hizo falta, ¿no? Claro, entonces me decían, no, es que el párroco ortodoxo nos ha dicho pum, 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 y aquí nos hemos enterado que no piden tanto, ¿no? Y yo le dije, pues mira, yo te acogería de 1000 amores, pero tú tienes una iglesia ortodoxa a 250 metros de la parroquia católica. Entonces, no se dan las circunstancias para que yo pueda ni bautizarte, por supuesto que no puedo, porque además aquí no se habla del bautismo, ni darte a ti la comunión, ¿no?, ni confesarte, ¿no? Bien, porque no es una situación habitual, ¿no? Puede darse la situación en la que una persona de manera espontánea, ¿no?, y en un peligro grave, y que no es católico, venga de un sacerdote católico, por ejemplo, a pedir perdón sacramentalmente. Yo he confesado ortodoxos, porque ha sido así, ¿no? O que un católico esté en un país, o por ejemplo, que uno esté fuera de su país y no tiene una confesión cristiana suya, y pida espontáneamente el sacramento de la confesión o de la comunión, ¿vale?, o incluso la unción de los enfermos. El sacerdote católico primero tiene que verificar que sustancialmente esa persona cree en lo mismo que cree la Iglesia Católica, ¿vale?, de los 3 sacramentos, para administrárselo, porque sin fe en esos sacramentos, ¿no?, al menos con la misma fe que se le pide a un niño para recibirlos, ¿no? Ese es un poco el criterio pastoral que se suele dar, ¿vale? Ahora bien, y también ese permiso la Iglesia Católica se lo da a los católicos cuando están en otro sitio, ¿no? Ahí el católico se puede encontrar con alguna dificultad, ¿no? Porque en el caso de los ortodoxos, ¿no?, porque esto solo sirve en el caso de los católicos en las iglesias ortodoxas, porque en las iglesias protestantes en ninguna hay Eucaristía, ¿vale? Esto es un criterio que hay que ser. Pero claro, uno, por ejemplo, va a Grecia, ¿no?, donde hay muy pocas iglesias católicas, ¿no? O va a Rusia, ¿no?, o va a Bulgaria, donde hay iglesias católicas, pero hay muy pocas, o igual no le toca, ¿no? Entonces, claro, el católico se puede encontrar con la sorpresa de que los ortodoxos no le dan la comunión, ¿vale? Eso también puede pasar. De hecho, yo conozco personas que les ha pasado, ¿no?, que sabiendo esto, que la Iglesia les permite a ellos, y dicen, bueno, pues yo este domingo no encuentro una misa y quiero ir a misa, pues voy a ir a la misa y voy a comulgar. Y entonces le han visto, no sé qué le habrán visto, que le han visto cara de católico, ¿no? Seguramente porque hacía así la señal de la cruz, ¿no? He dicho, ¡ah, te hemos pillado! Luego os cuento
porque ellos hacen así y nosotros así. Y ya con esto terminamos, que me estoy extendiendo mucho. Y no les han dejado comulgar, ¿no? Bien, ¿por qué? Bueno, hay una razón, Hay una razón y a mí no me parece que es una razón mala, yo creo que es imperfecta, pero tiene una lógica, ¿no? Porque ellos dicen, ya, pero es que tú no tienes la misma fe que nosotros. Y tienen razón, ¿no? Claro, dice, ya, pero sí reconozco, vale, y creo en lo mismo que crees tú respecto a la Eucaristía, ya, pero no puedes. Bueno, pues ya está, pues se quedan sin comulgar, han ido a misa válidamente, pero se quedan sin comulgar. Bien, estas son un poco las condiciones, ¿no? Y ahora lo de la señal de la cruz, ¿no? Bien, sabéis que los orientales, los ortodoxos, pero también los católicos orientales, hacen la señal de la cruz así, ¿no? Y los latinos, los occidentales, hacemos la señal de la cruz así. Bien. Bueno, hasta el siglo XIV o XV, todos hacíamos la señal de la cruz igual, que era así. De hecho, esto porque lo sabemos. Hay un texto, por ejemplo, de Inocencio III, que es papa, en el año 1215, donde habla el sentido de hacer la señal de la cruz así, ¿no? Primero, sobre el lado, este es el lado, mi lado derecho, ¿vale? Y luego sobre el lado izquierdo, ¿no? De arriba a abajo, del derecho hacia izquierdo, ¿no? Bien. Y hay una carta que es muy conocida. Bien. Pero en un momento determinado, en Occidente, las personas empezaron a hacer la señal de la cruz así. No está muy claro, nunca nadie se pone de acuerdo cuál fue la razón, ¿no? Algunos dicen que era para distinguirse de los orientales, pero no parece que esa sea la razón, ¿no? Parece que la razón es un poco más prosaica, porque aunque los fieles siempre se han santiguado así hasta esos siglos, ¿no? El sacerdote siempre ha dado la bendición así. Entonces, claro, si yo te doy así la bendición, ¿no? Tú tiendes a imitar, claro, el sacerdote da así y tú te signas en el sentido de la cruz, de la bendición, que es el sentido opuesto. Pero por imitación, tu mano sigue la mano del sacerdote, ¿no? Entonces, esa es una... Sí, pero cuando daban la bendición siempre se da, la bendición siempre se ha dado de frente, ¿no? Entonces, y cuando se bendice a una persona siempre se da de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una posible, no es la explicación, pero bueno, parece que es la explicación más razonable, que es por pura imitación. Bueno, esto ya simplemente con muchas chascarrillo que no tiene que ver con la Eucaristía. No sé si tenéis alguna pregunta.